Es frecuente escuchar a supuestos intelectuales, politólogos, antropólogos, celebridades, actores, intelectuales, gente que de verdad sabe lo que tú necesitas, aquello de ¿por qué los pobres no nos votan? ¿Por qué los pobres votan a la derecha? ¿Por qué los pobres votan a los ricos? Es que no se dan cuenta de que nosotros sabemos exactamente lo que ellos necesitan y por qué no nos hacen caso. Vamos a explicarlo y vamos a explicárselo si hay alguno por ahí que nos quiere escuchar. Antonio Gramsci era uno de estos supuestos intelectuales del socialismo que, claro, se dio cuenta que los pobres votaban a la derecha. Y claro, le parecía algo absolutamente aberrante. Y claro, es uno de los defensores de estar constantemente entrando en los círculos de influencia, la cultura, la educación, etcétera, etcétera. Su objetivo, ¿para qué? Para enseñar a los pobres que se equivocan. Él sabía. Él sí que sabía. Mira, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente, ¿de acuerdo? Se preguntan, ¿por qué los pobres votan a los ricos en vez de votar a los ricos burócratas que viven de subvenciones y que viven del trabajo de los demás, que les dicen lo que tienen que pensar y lo que tienen que decir? Claro, pobres. Hay que ver que no saben lo que necesitan, porque los que saben lo que necesitan los pobres son ellos, los privilegiados, los que nunca han tenido que trabajar duro, los que han tenido éxito, los que además cuando no han tenido éxito han tenido subvenciones, ayudas políticas, etcétera, etcétera. Es que los pobres votan a los ricos, los que no tienen tierra votan a los terratenientes. ¿Cómo puede ser esto? A lo mejor será porque los pobres no son imbéciles, porque claro, lo primero que sabe cualquier pobre es que estos que se presentan como defensores de los pobres viven de lujo y que en cuanto llegan a acaparar cuotas de poder, lo primero que hacen es convertirse en propietarios, aumentar y multiplicar su riqueza y, por supuesto, continuar viviendo de esa influencia política. Claro, pobres, en el momento en el que se dan cuenta que el objetivo del socialismo no es el progreso, ni la riqueza, ni reducir la pobreza, sino el control, entonces dicen, a mí no me vas a engañar, a mí no me va a engañar una persona que ha multiplicado por 5, por 10, por 20 su patrimonio en 4 o 5 años nada más llegar a la política. A mí no me va a engañar una persona que se presenta como defensor de los pobres y que dice que va a ir contra los ricos y que luego lo que hace es pergeñar y crear sociedades con multimillonarios para enriquecerse ellos. Por supuesto que además esa gente lo primero que hace, por supuesto, es crujir a impuestos a los pobres con el impuesto inflacionario, con los impuestos indirectos, con todo tipo de impuestos a la actividad, con esas gigantescas cantidades de impuestos que se ponen solamente por abrir la persiana a un pequeño comercio. Y claro, el dueño de un pequeño comercio, el dueño de un pequeño negocio de explotación ganadera o de una tierra en agricultura, dice, a mí no me va a venir esta gente a dar lecciones desde esa superioridad moral autoconcedida por ellos y además desde esa condescendencia y ese paternalismo en el que les dicen, déjame que te explique yo, intelectual y autodenominado influenciador, déjame explicarte. Y déjame explicarte a mí que la inmensa mayoría de la gente no cae en esa trampa. Es verdad que hay gente que cae en la trampa de creer a unas personas que desde su posición de privilegio y desde su posición de supuesta superioridad moral se presentan como los que realmente saben lo que necesitan los pobres. Pero los pobres lo que necesitan es que esa gente se aparte y que los burócratas, que además son ricos, es que estos que se presentan como defensores de los pobres son personas empíricas ricas, ¿de acuerdo? Entonces, que venga una persona
desde su privilegio absoluto, a decirle a los otros que es que no entienden lo que es la lucha de clases y que no entienden lo que es la lucha por los pobres, es alucinante. Es como mínimo alucinante. Pero también es importante entender por qué lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Verás, mira, muchos de los que se autodenominan intelectuales se pasan toda la vida estudiando. Se pasan toda la vida estudiando, se lo pagan sus padres, incluso reciben subvenciones, etc. Pasan toda la vida estudiando y luego se llevan el shock económico más grande. Ese intelectual, esa persona que ha estado estudiando toda su vida politología, antropología, sociología, economía, se encuentra con que una persona que trabaja duro, que hace su labor, que está enfocada en crear riqueza y en crear empleo, pero sin tener los mismos estudios, resulta que a esa persona le va mucho mejor que a estos supuestos líderes del pensamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Pasan dos cosas. Uno, aquellos que han conseguido el éxito para mantenerse en el círculo de lo políticamente correcto, es extremadamente rentable y muy cómodo estar constantemente vendiendo la mercancía averiada del socialismo, especialmente si eres un cantante, un actor, etcétera, multimillonario, ya ves tú, ¿eh? Los que no, además, tienen la envidia a esas personas que con una explotación ganadera, con un pequeño terreno, con un pequeño negocio, luchando, trabajando duro, han conseguido un patrimonio y unos ingresos muy superiores a los de ellos como profesores, politólogos, antropólogos, etc. Adicionalmente, hay todo un incentivo perverso de defender al estatismo porque muchos de esos ciudadanos y muchas de sus profesiones dependen exclusivamente o en una cantidad muy importante de fondos que llegan del sector público. Por lo tanto, el estatismo prefiere que haya gente que esté constantemente defendiendo esa propaganda y además no le importa que esa propaganda la defienda la gente de la izquierda más radical. ¿Por qué? Y que defiendan pues a Gramsci, un loco con unas ideas completamente totalitarias, o a Stalin o a Maduro. No le importa. ¿Sabes por qué? Porque el objetivo es el control. Y el estatismo se sirve de la ultraizquierda para perpetuar el control estatal y el control gubernamental sobre los ciudadanos que crean riqueza y que generan rentabilidad y que generan empleo. Entonces se convierte literalmente en un club de fans de la extracción de rentas del que crea riqueza. Incluso muchos de ellos que son ricos, porque claro, muchos te dirán, oye, pero si es que este señor es un cantante muy rico. A ver, por favor, si es que es súper cómodo. No hay nada más cómodo que hacerte el revolucionario contra el capitalismo, contra el catolicismo y contra las empresas en una sociedad libre. Es lo más cómodo, y además es rentable, porque te haces el duro y no tienes ninguna consecuencia negativa. Te insultas. Si insultas a la iglesia, no pasa absolutamente nada. Si insultas a los empresarios, no pasa absolutamente nada. Y además continúas generando esa enorme cantidad de recursos. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Y al final, el socialismo es un lujo de ricos. El socialismo, por supuesto, es algo que a los ricos no les importa. ¿Por qué? Porque no lo sufren. Porque los que son realmente ricos y lo defienden, dicen, vamos a proponer y aprobar todas estas cosas, saben que uno, pueden escapar de las garras del socialismo vía diferentes vehículos, etc. Y dos, saben que en cualquier caso, cuanto más defiendan el socialismo, más tranquilos les van a dejar los activistas. En realidad, no deja de ser nada más que un juego normal y corriente de incentivos y desincentivos. Y el incentivo que hay en el mundo es a decirle a los pobres y decirle a los jóvenes y decirle a la clase media y decirle a los trabajadores que son tontos y que no saben porque no escuchan a los que realmente saben lo que ellos necesitan. ¿Ves? Que el paternalismo, la condescendencia, la superioridad moral autocreada
que es completamente falsa, de la izquierda, no es nada más que un juego de comodidad y rentabilidad. Que no te engañen.